A ver, lancemos la pregunta al aire. ¿Quién fue la primera persona de la que tenemos constancia histórica con ascendencia mixta, europea e indígena en América? Pues la respuesta es ni más ni menos que el protagonista de la historia de hoy. Se llamaba Miguel, aunque le decían Miguelico, y nació en 1496 en la isla de la Española. Y lo increíble es que conocemos su vida porque él mismo se encargó de contarla. Una historia que es, literalmente, la unión de dos mundos que acababan de chocar. A ver, paremos un momento a pensar en esto. Por un lado tenemos a su padre, Miguel Díez de Aux, un noble aragonés, un explorador, un conquistador. Y por el otro, a su madre, a la que bautizaron como Catalina, que era nada menos que una cacica del pueblo taíno, de la élite local. Es que es, literalmente, el encuentro de Europa y América en una sola persona. Brutal. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo demonios se conocen un conquistador aragonés y una jefa taína? Porque la historia de cómo se encontraron sus padres es que es de película, de novela de aventuras. Fijaos en la cronología, que es clave. El padre de Miguelico llega en 1494, con Bartolomé Colón. Pero al poco tiempo se mete en una pelea, cree que ha matado a un hombre y tiene que salir por patas hacia el sur de la isla. Y es allí, huyendo, donde se refugia en el territorio de Aina y conoce a Catalina. El resto, como se suele decir, es historia. Y aquí viene lo más interesante. Ojo, fue su madre, Catalina, quien le contó a su padre dónde había grandes yacimientos de oro. Una información tan valiosísima que fue el detonante directo para que su padre y Francisco de Garay fundaran la ciudad de Santo Domingo. O sea, que el conocimiento de ella cambió el mapa de la isla para siempre. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, se cuenta que su madre llegó a encontrar una única pepita de oro que pesaba 15 kilos. ¿Se imaginan? Una auténtica locura, una fortuna incalculable en la época. De hecho, se la enviaron como regalo a la reina Isabel. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo. Estamos en 1504. El padre de Miguelico está en Sevilla y decide redactar su testamento. Y en ese papel no solo deja sus bienes, sino que traza un plan de vida súper detallado para su hijo, que por entonces tenía solo 8 años y seguía en la Española. La voluntad de su padre era clarísima. No dejaba lugar a dudas. Su principal deseo, tal cual lo escribió, era que aprenda letras y sea clérigo. Vamos, que le tenía preparado un futuro en la iglesia, un camino de estudio y fe. Y para asegurarse de que esto pasará, su padre no escatimó en gastos. Apartó la friolera de 200.000 maravedís, una suma considerable, destinada únicamente a pagar su educación y su formación para convertirse en clérigo. Pero esperen, que hay más. El cebo era aún mayor. Si Miguelico llegaba a ordenarse sacerdote, la recompensa era el doble, 400.000 maravedíes, una cifra astronómica, un incentivo económico brutal para que siguiera el camino que le habían marcado. O sea que el chaval no tenía escapatoria, vamos. La condición principal era que, como clérigo, rezara por el alma de su padre y de toda la familia. Si se desviaba de ese camino o moría antes, todo el dineral iba para un convento. La presión sobre el joven Miguelico tuvo que ser tremenda. Con todo este tinglado montado por su padre, con un futuro tan planificado, ¿qué creen que hizo Miguelico? Pues como vamos a ver ahora, eligió un camino radicalmente opuesto. Y es que el contraste es brutal. Por un lado, el plan del padre, la vida tranquila y contemplativa de la iglesia. Por otro, la realidad que eligió Miguelico, la vida de acción, de violencia y de aventura de un conquistador. Un rechazo en toda regla al destino que le habían impuesto. O sea, que en vez de meterse en un seminario, se fue a la guerra, ni más ni menos. Se unió a las expediciones de Francisco de Garay y más tarde acabó luchando codo con el mismísimo Hernán Cortés en la conquista del Imperio Mexica. Y este cambio de rumbo es lo que lo convierte en una figura histórica tan única, porque ya no era solo el primer mestizo documentado de América, no. Ahora se convertía también en el primer conquistador mestizo del que tenemos noticia. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Porque el último capítulo de su vida pública es, para mí, el más alucinante, el que mejor nos muestra cómo era de verdad. Un enfrentamiento legal, un pleito dramático, nada menos que en la corte española. El lío vino por su encomienda en Metztitlán. Para que nos entendamos, una encomienda era como una concesión que le daba derecho a recibir tributos de los indígenas de la zona. Bueno, pues se la quitan y se la dan a un enchufado, a Andrés de Barrios, que era el cuñado de Hernán Cortés. Y claro, Miguelico consideró que aquello era una injusticia total. Y aquí es donde vemos el carácter que se gastaba el amigo. Delante del Consejo de Indias, que era como el tribunal supremo de la época, va y monta un numerito. Tira la capa al suelo, se tumba encima, se pone una daga en el pecho y suelta este desafío a los jueces. Una performance total para defender su honor y lo que era suyo. ¿Y saben qué? La jugada le salió redonda.
El consejo le dio la razón y le devolvieron su renta, que eran más de 1.500 pesos. Eso sí, como castigo por su espectáculo, le prohibieron volver a su pueblo durante 2 años. O sea, que ganó la pasta, pero perdió el poder volver a casa, al menos por un tiempo. A pesar de todos estos jaleos, Miguelico acabó viviendo a cuerpo de rey en Nueva España. Y no solo eso, su linaje se convirtió en uno de los más influyentes. Llegó a ser tío de 2 virreyes y a día de hoy es antepasado de muchas familias de la alta nobleza española.